Pedagogía comparada, México versus Corea del Sur. México, datos geopolíticos. El nombre oficial de este país es Estados Unidos Mexicanos. Es una república federal, democrática presidencial en donde el presidente es jefe del gobierno y del estado. Situado al norte de América con una superficie de 1,964,375 kilómetros cuadrados, por lo cual es considerado un país grande, cuenta con 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Ciudad de México y su moneda el peso mexicano. México mantiene relaciones variadas con países importantes, como lo son Canadá, Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Su política exterior se basa en la no intervención y la neutralidad en conflictos internacionales. Reconocida a nivel mundial por su diversidad en sabores, ingredientes y técnicas culinarias, la gastronomía mexicana se ha hecho acreedora a títulos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como lo son el pozole, enchiladas, tamales, mole y el conocido internacionalmente, el taco. La gastronomía mexicana es un símbolo de perpetuación cultural. La literatura mexicana tiene una rica variedad que abarca desde antes de la conquista hasta la actualidad, con autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Juan Rulfo y Carlos Fuentes. El impacto en la literatura latinoamericana es fuerte y duradera. La música mexicana es variada y vibrante, con géneros que van desde el mariachi hasta el rock. La música ha alcanzado fama internacional por sus ritmos alegres y agradables o bien por el sentimiento que llegan a transmitir al público en general. Con artistas como Pedro Infante, famoso en la época de oro en el cine mexicano, y Vicente Fernández, exponente de la música ranchera, entre otros más. El cine y la televisión mexicana han tenido un impacto significativo en la cultura popular tanto nacional como internacionalmente. Figuras como Cantinflas, María Félix y Chespirito han dejado un legado perdurable en la industria del entretenimiento. En cuanto a la arqueología, podemos destacar sitios como Tulum, Chichén Itzá y Monte Albán, que muestran la grandeza de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. El legado del imperio azteca y otras culturas precolombinas. Situada en el este de Asia, tiene una superficie de 100.410 kilómetros cuadrados, tiene una población de 51.736.000 personas, su capital es Seúl y su moneda won surcoreanos. Después de la Segunda Guerra Mundial se provocó la división de Corea, con el norte bajo ocupación soviética y el sur bajo control estadounidense. Esto resultó en dos estados separados en 1948, la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, y la República de Corea, Corea del Sur. La cultura coreana, desde la hermosa caligrafía y la cerámica tradicional hasta la danza folclórica y la música tradicional, muestra una expresión artística única y cautivadora. Se caracteriza por sus festivales tradicionales, como el Año Nuevo Lunar y el Festival de las Linternas, donde la gente se reúne para celebrar, realizar danzas y disfrutar la comida. La ola coreana es un fenómeno cultural que describe el furor de los jóvenes por los productos de entretenimiento coreano. El K-pop es un subgénero del pop que tiene origen en Corea del Sur. En los últimos años, es cada vez más común escuchar noticias sobre agrupaciones musicales como BTS, Blackpink, EXO o actores coreanos incursionando en Hollywood, o películas siendo premiadas en los Golden Globes y en los premios Oscar, como Parásitos, la cinta surcoreana ganadora en la categoría de mejor película en. Su gastronomía es principalmente basada en arroz, vegetales y carne. Las comidas coreanas tradicionales son conocidas por la gran variedad de guarniciones, banchan, que acompañan al arroz de grano pequeño cocido al vapor. Su economía consiste en una industria orientada principalmente en la electrónica, telecomunicaciones, automóviles y la construcción. Corea del Sur es la economía número 13 por volumen de PIB, el cual es un muy buen indicador del nivel de vida. La educación en Corea y en México. El sistema educativo surcoreano está compuesto de 3 niveles, el primario 6 años, el secundario 3 años y la preparatoria 3 años. Con carácter obligatorio y gratuito, el sistema contempla que los estudiantes pasen entre 6 y 7 horas en la escuela. En general, los estudiantes continúan con clases particulares, sumando entre 4 y 5 horas más a su formación. Las obligaciones escolares impiden que los jóvenes socialicen, jueguen y duerman.
En este país está muy interiorizada la idea de que si no se tiene éxito en la escuela, tampoco se tendrá en la vida, lo que supone una enorme presión en los estudiantes. Además, según los resultados de las pruebas PISA, estos alumnos son los más infelices. Uno de estos resultados se refleja en la alta tasa de suicidios. El Ministerio de Educación reconoció en 2015 que la presión escolar que afrontan los jóvenes ha desembocado en un problema social. La educación en México. El sistema educativo formal mexicano está compuesto por los tipos básico, medio superior y superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, como los estudios de técnico superior universitario. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. A nivel de gabinete del gobierno de Corea del Sur y se encarga de formular y ejecutar políticas educativas, así como de supervisar y regular los niveles educativos, mientras que en México la Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. Se puede observar que se buscan diferentes objetivos. Dentro del modelo educativo de Corea, existe una cuestión de buscar la excelencia de los mismos alumnos, aumentando el nivel internacional del reconocimiento, dejando de lado las cuestiones emocionales y de bienestar de la comunidad estudiantil. La exigencia y los niveles altos de estrés es un factor que puede llegar a afectar al nivel educativo que se trata de mantener. Sin embargo, la educación en México es muy diferente a la de Corea. El sistema que se maneja en el país busca de una forma el progreso, de la forma en la que nos menciona que el alumno debe de lograr ser un ciudadano informado, participativo, que pueda transformar su entorno social en algo mejor. Ahora bien, conociendo estas cuestiones y características de cada país, podemos llegar a una aproximada conclusión, diciendo que cada uno de los modelos educativos son muy diferentes, buscando un ideal de ciudadano y también de alumno. En cuanto a la educación no formal, en México existe el INEA, Instituto Nacional para la Educación de Adultos, el cual es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mientras que en Corea existe el Plan Nacional Promoción de Aprendizaje a lo largo de toda la vida, el cual consiste en actividades educativas sistemáticas distintas de los planes de estudios escolares ordinarios, incluyendo la educación complementaria para el éxito educativo, la alfabetización básica de adultos, la educación para mejorar las capacidades profesionales, las humanidades y la educación liberal, la educación artística y cultural, y la educación para la participación de los ciudadanos. UNESCO, 2023. Ausencias. Corea del Sur cuenta con una política que busca expresamente un desarrollo educativo igualitario, además de ser congruente con los valores de la cohesión social y la solidaridad. Es más efectiva en el mediano y largo plazo para apoyar el desarrollo económico de un país. Mientras que en México existe una gran necesidad de adoptar políticas que enfrenten la desigualdad social de nuestro país, llegando hasta sus raíces, y no solo corrigiendo sus consecuencias cuando es demasiado tarde, para modificar en profundidad esa enfermedad que marca nuestro país desde hace siglos. Presencias. En Corea, años de pobreza, hambrunas y gobiernos dictatoriales también transcurrieron posterior a la independencia, pero todos estos sucesos forjaron en la sociedad lazos hermanados, formando a todos en una sola y gran familia que supo hacer frente y hacerse oír en las protestas y luchas que llevaron adelante en la búsqueda para hacer valer sus derechos. En México, la herencia prehispánica, colonial e independiente de México, que incluye un nivel de desigualdad profundamente arraigado en la sociedad de nuestro país. Semejanzas. En ambos países se encuentra la percepción de que la educación se debe considerar como un valor fundamental y se valora la obtención de logros académicos. Se espera en las escuelas de Corea y de México que los estudiantes sigan normas de comportamiento y disciplina en el aula. México y Corea tienen una rica historia. Su vibrante cultura se refleja en el arte y la música, además de la cocina y la tradición, profundamente entrelazadas en ambas naciones, dos entidades nacionales fuertes que valoran mucho. Diferencias. México. Religión.
La mayor parte de México es creyente religiosa. Tradiciones y cultura. México cuenta con una riqueza cultural extraída de las tradiciones indígenas, la influencia española y la cultura popular, que muestra eventos como el Día de Muertos y festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Economía. México tiene una economía mixta que abarca sectores agrícolas, industriales y de servicios, destacando sus exportaciones en gran parte a Estados Unidos, de las que depende en gran medida para su sustento. Diferencias. Corea del Sur. Religión. En Corea la gran mayoría de su población no tiene una religión. Tradiciones y cultura. Corea del Sur imbuye su cultura con las influencias del confucianismo y el budismo, celebrando festivales como Chuseok y Seollal. Economía. Corea del Sur próspera con una economía altamente industrializada y tecnológicamente avanzada que incluye gigantes como Samsung y Hyundai. Ubicación geográfica. Corea del Sur es un país ubicado en el extremo oriental de Asia. Ámbito educativo. La intensidad del horario escolar es un aspecto notable de la educación coreana. Largas horas de clase y mucho trabajo escolar fuera del horario escolar. Corea del Sur cuenta con alta tecnología de aulas, infraestructura escolar y capacitación docente. Con esto podemos notar las diferencias académicas existentes entre ambos países, que comparten un pasado similar al ser ambos colonizados pero cuyos contextos hicieron la diferencia. Muchas gracias por ver.